Hoy hemos amanecido en este lugar. La verdad es que fue todo un acierto porque fuimos una Michinoeki que era bastante ruidosa y estaba llena de coches. Y decidimos al final dar 15 minutos para atrás hacia las afueras de la ciudad. Y encontramos este parquecito, que ya lo habíamos checado antes, de hecho, antes de ir. Y estábamos dudando si ir hasta la Michinoeki o no. Al final fuimos porque fuimos a hacer compra y para cena y el desayuno, etcétera. Y luego fuimos a unas recreativas y al final dimos para atrás y vinimos aquí. Un aciertazo porque cero ruidos, cero gente por la noche. Hemos dormido del tirón desde las 10:30, 11 más o menos, hasta ahora las 5:25 de la mañana, que nos hemos ya preparado para arrancar. Tuvimos ayer una historieta que fue que nuestro coche tiene retraso y es que abrimos las puertas desde dentro para salir al baño y la alarma antirrobo decidió empezar a sonar. Total, que las llaves se cayeron del sitio donde las ponemos siempre y no éramos capaces de parar la alarma y estaba ahí. Menos mal que nadie llamó a la policía, porque si no, menuda puta liada. Pero bueno, todo ha salido bien, así que no pasa nada. Hemos podido dormir sin percances. Muy bonito el sitio. Ayer fue toma de contacto, fue el primer día real y hicimos el santuario de Ogarai por la mañana. Después fuimos a las cascadas Fukuroda, que al final fue bastante timardo porque, bueno, la entrada son 500 yenes, eso sin más, no hay fallo. Lo que pasa es que es un recorrido muy corto, de 10 minutos como mucho, e incluso parándote. Pero el timardo es que el pueblo de allí, todos los negocios intentan que les aparques, ¿vale? Entonces al aparcarle te van a tangar 500 yenes. Si lo dejas un poquito más atrás, hay parkings que también son negocios, ¿no? Y te van a cobrar, pero te van a cobrar 300 yenes, o incluso más atrás, que lo puedes dejar un poco a lo pirata y es gratis. Vale, después de Fukuroda fuimos a Tonohetsu, que es como un valle en la montaña que pasa un río y tienes un puente colgante, la verdad bastante guapo. También el primer parking es gratuito, público y gratuito, y los siguientes te tangan, entonces lo dejas en el primero y nada, bajas andando, que es una caminata de 10 minutos como muchísimo, y llegas al sitio este, también gratuito, no hay fallo. Después de eso fuimos al lago Inawashiro, por el camino estuvimos viendo alguna cosilla, pero al final lo mismo, no eran muy interesantes, así que fuimos directamente a Inawashiro y allí pudimos ver poco porque al final está todo rodeado por un montón de árboles y maleza y el lago lo ves pues entre medias. Para grabarlo no era muy allá, así que decidimos continuar para el lago Hibara y allí sí que fuimos a un centro y toda la leche, en el que el chorbo, al decirle si se podía entrar con tatuajes, me dijo, ¿qué se le va a hacer? Así con un poco déspota, y como tono surrealista pues me desapareció un calcetín, así que tengo un calcetín menos para toda la aventura. Pero bueno, habrá que comprar calcetines, pues. Algún elfo doméstico ahora es libre. A ver, elfo doméstico, di que eres libre. Y nada, hoy al final acabamos aquí en Yonezawa, que fuimos por la noche a un súper para comprar todo lo de la mañana y a un arcade para aporrear unos cuantos tambores y ver la ludopatía japonesa de las, ¿cómo se llaman? Crane, los UFO Catchers, con básicamente sopa de miso, con comida sin más, con papas. ¿Qué es papas, tesoro? ¿Qué es papas? Patatas. A gente con bolsas gigantes llenas de papas y movidas. Ya llevaban 300 pavos mínimo esos chavales. Y nada, primera toma de contacto de Fátima con la ludopatía japonesa. Ya empiezan de pequeños ya a darlo todo. Y hoy vamos a arrancar hacia Yamagata, que hay un templo súper guapo, Rishaku creo que se llama, Shakuyu, que es un templo así como en un precipicio que se ve desde lejos, incluso puedes subir, está muy guapo, es un punto álgido de la aventura. Y después de eso vamos a ir a Ginza Onsen y ya a partir de ahí hasta donde lleguemos. No sabemos
En principio nuestro planning era dormir por ahí, pero vamos súper bien de tiempo, hemos abarcado muchísimo en el segundo día, así que hoy vamos a estirar el chicle un poco en el tercero, pero bueno, sin matarnos. Y nada, vamos a desayunar y vamos a ello. ¡Let's go! Estamos en la zona de los templos de Rishaku. Los parkings de ahí abajo, que está como a 10 minutos caminando, realmente aquí hay más templos y tal que también vamos a ver. 500 yenes aquí, un poquito más arriba, gratis. Y total, vamos a ir a estos templos, así que merece la pena. Vamos allá. Las aventuras de siempre. Vas a ver templos y acabas escalando la montaña. Mira, mira. Qué chulo. Ya sabéis, si desaparecemos porque es. Todos los bancos disponen de esto, que es básicamente para limpiar el banco antes de sentarte. Allí hay más escobas, por si queréis barrer el templo. O montaros en ellas, porque son las brujas. Así barría, así, así. Así barría que yo la vi. Llevamos 270, quedan 730 escaleras, todo por la montaña. 500 yenes la entrada, por cierto. Ya os iré haciendo vídeos de la subida cuando recupere el aliento. La verdad es que está muy bonito el entorno, como podéis ver. Uy, uy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiere mismo, mira. Pequeñito, pero muy mono. Y llegamos aquí en San Onsen.
Bueno, mirar cómo es Japón, que esto es al aire libre, por tanto gratuito, y ahí ya puedo ver unos cambiadores. Qué lugar más espectacular. El agua está más o menos a unos 40 grados, está calentita. Incluso aquí, fuera, ya de todo el tema, está bastante caliente. El sitio se llama Kawarage Oyutake, y está en Akita. Y esto creo que va a ser de lo mejor del viaje, ¿eh? Epicaradísimo. El agua al ser de río, azul, con azufre y tal, está súper verdosa, el lecho del río, y sigue todo por allá. Pero esto es epiquísimo. Lo único malo que al caer de la cascada genera el vapor y las gotas y se te entran en los ojos y pica que flipas. Pero fuera de eso, está guapísimo. Os voy a explicar por qué Japón está años luz de nosotros. Sitio random, que es una senda en el monte. Le plantan una carretera hasta ella, un aparcamiento. Le hacen un sendero todo de madera. Le ponen baños limpios, con papel higiénico, agua, papelera, hasta decoración. No huelen mal aquí dentro. Esto en España, imposible. Estaría hecho una puta mierda, con pintadas todo esto por aquí, la papelera hubiese desaparecido el primer día, eso estaría roto, esa decoración no existiría, vamos, la puerta del baño estaría arrancada, no existiría este banco ya, porque estaría lleno de botellas, todo por aquí zapateado, este estaría roto seguramente, y bueno, no estaría así de bonito. La gente en España no respeta ese tipo de movidas. Y aquí, mirad, una pasada. Esta es la ruta que subimos antes. Como veis, es poco rally. Aquí a la derecha hay un socavón enorme. Como metas la rueda ahí, rip. Y es doble dirección. Es doble dirección, efectivamente. Y en mi cabeza ahora suena la canción de Inicial. Pues el que venga aquí tiene que sufrir esta carretera. Imagínate encontrarte con alguien enfrente. Tiene apartaderos de todos modos cada X metros. Pero vamos, que te puedes cagar dando marcha atrás para llegar al apartadero. Apártame esta. Te lo van indicando, no sé si viste el cartel ese que ponía cinta de... ¡Ah, Dios! Ya te lo dije yo El antes. diablo. La policía. Bueno, hemos entrado en una tienda de segunda mano random. De estas de pueblo. Esta es bastante troncha en concreto. Retro Game. A ver cuánto vale una Game Boy. 5.500 una Game Boy Color. Unos 30 pavos, una cosa así. Una SNES con la caja. O será la nueva SNES esa que salió pequeña. Tiene toda la pinta. Una 3DS 19.000. Aún es cara de cojones. No son especialmente baratas. O sea, sí, porque estos son como 10 pavos, ¿no? Pero en la de Okinawa eran 500, 600 yenes y cosas así, ¿sabes? O sea, son baratas para precio Tokio, por ejemplo, pero tampoco son ¡buah! La puta hostia. Hay alguna que otra que está guapa, la verdad. Por ejemplo, aquí 30.000 yenes este Goku, chaval. Mira el Midoriya, 1.500, no está mal, ¿eh? Está guapo. Hablando de UFO catchers raros, echar un ojo a este. Póngame 8.